Bienvenidos y de frente con el tema. Hoy veremos todo sobre la nueva actualización de Top 11 versión 25.21 con las novedades de hoy, 23 de febrero 2025, y explicaremos a detalle la información del foro oficial de Top 11 que habla justamente de todo esto. La actualización en sí fue el 14 de este mes, pero recién en este inicio de temporada han agregado unas cuantas novedades. La más importante, el balance, que vendría a ser un nuevo parámetro de preparación, luego un ajuste visual de los porcentajes y por último un camino de asociación que ya se sabía desde el 14, pero si no lo sabes igual lo explicaré luego. Empezamos por la eliminación de los porcentajes. Dice OBR. Para dar cabida a estas novedades y mejorar la comprensión general, los valores de OBR y de atributos ya no incluirán el signo porcentaje en todo el juego a partir del 23 de febrero. Este cambio es solo visual y no afectará la fuerza ni el progreso del equipo. Teniendo esto en cuenta, el OBR sigue siendo relativo al nivel de tu club y cambia de una temporada a la siguiente. Para el que no sepa, el OBR es lo que conocemos como gen en español, o sea, el porcentaje, símbolo que se podía ver para el porcentaje del club, porcentaje de un jugador o de sus habilidades. Este símbolo a partir de hoy desaparecerá y simplemente quedará el número que ya estaba antes. Y como en la misma página dice, solo es un cambio visual con el fin de simplificar la comprensión. Tu equipo, los jugadores y sus habilidades permanecerán con el número intacto a como estaban con el símbolo. Y si alguno tenía la duda, el club seguirá bajando un 20%, o sea, una estrella al final de temporada. Eso se mantiene igual. Asociaciones. Algo sencillo. Esta información que no se encuentra en el foro sino en la Play Store, donde nos dice que esta versión implementa soporte al camino de asociación, una nueva función en la que podrás ayudar a tu asociación a conseguir premios por completar tareas. Esto, aunque ya está en el código del juego desde antes, no podemos verlo aún, pero se espera a que se implemente la interfaz en esta primera semana de temporada, ya sea como evento de asociación o como apartado permanente similar a lo que es el patrocinador, que dura toda una temporada donde vas cumpliendo tareas a cambio de recompensas, solo que esta vez sería dentro del apartado de asociación. Balance. Este es el cambio en teoría más grande en esta actualización, ya que por primera vez desde hace mucho se agrega algo nuevo a la mecánica principal del juego, que son los partidos. Y no solamente es un evento o minijuego extra como el campeonato competitivo o el supuesto nuevo patrocinador de asociaciones. Veamos la información. ¿Qué es el balance de alineación? El equilibrio de la alineación es un indicador ubicado en la pantalla de la plantilla que muestra la eficacia con la que los jugadores de tu alineación pueden trabajar juntos en el campo. El equilibrio de la alineación afecta directamente la eficacia con la que tu equipo lucha por la posesión, lo que te permite comprender mejor el potencial de tu plantilla y maximizar tus capacidades. Tener jugadores con capacidades OBR similares en todas las zonas del campo conduce a un rendimiento más eficiente en los días de partido. Asegúrate de equilibrar tantos aspectos futbolísticos como sea posible. ¿Cómo funciona? El balance de alineación afecta la posición del balón de tu equipo en el campo. Cuanto mayor sea el balance de alineación, mayores serán las posibilidades de control del balón en el partido, siendo 10 el puntaje más alto. El balance de alineación de tu equipo puede depender de varios factores, como la formación, las tarjetas rojas, las lesiones y el posicionamiento de los jugadores según sus roles. Estos son los factores que afectan el saldo de tu alineación. El OBR de cada jugador, posicionamiento de los jugadores según sus roles, tarjeta roja y lesión. Muy similar a lo que es la barra de preparación que ya estaba desde mucho antes. ¿Cómo afectan estos cambios a tu plantilla? Si hay desproporciones en tu club, el 11 inicial podría tener un índice de equilibrio de alineación más bajo de lo que esperarías. Observa tus puntos débiles. ¿Qué parte de tu estrategia de partido no están alineadas? De esta manera aprovecharás al máximo tu OBR y aumentarás las posibilidades de marcar el gol. Sintetizando la información, el balance de alineación es una puntuación que te dará una idea de la capacidad de tu equipo para colaborar. Un buen balance de alineación garantiza una mayor posesión del balón durante el partido, lo que significa más oportunidades de atacar y marcar. Como vemos, este nuevo indicador influye directamente en el juego, ya sea para bien o para mal. Tengo en mente a qué tipos de jugadores afectaría y a cuáles beneficiaría. Por el momento, estaré haciendo pruebas y viendo cómo funciona a fondo este nuevo apartado para traerles un análisis de cómo sacar el máximo provecho a este indicador. Cualquier novedad de Top 11 le estaré trayendo al canal. Gracias por ver y que tengan un buen día.